Hola a todos y bienvenidos al canal de Mr. Pac-Man. Bueno, ya hice un vídeo previo hablando del tristísimo accidente del helicóptero en Nueva York, pero de todas maneras, como no tenía todos los datos, he querido hacer este otro vídeo. Lo voy a hacer a mitad de Semana Santa, hoy es miércoles santo, así que os digo que por favor tengáis mucho cuidado en las carreteras en el regreso. No vengáis a la hora que sale todo el mundo, no seáis idiotas. Salí a una hora que no sea la de todo el mundo. Tened precaución en carretera, no corráis y ya sabéis, ¿no? Lo importante es regresar vivo a casa. Bueno, dicho esto, volvemos al tema del helicóptero. Voy a decir que, por supuesto, este vídeo está hecho con el máximo respeto hacia las víctimas. 6 pobres personas que se dejaron la vida en este horrible y terrorífico accidente en Nueva York. Y bueno, voy a dar mi opinión personal sobre los helicópteros y incidentes que han pasado parecidos a lo largo de la historia. Y aparte os voy a dar mi opinión sobre el tema de, ya sabéis, ¿no? De un poquito de que a veces parece que como si fuera la película Destino Final, pues la vida, la realidad nos da pistas que parece que son importantes, que no son tonterías sin más, sino que son pistas para que las tomemos en consideración. Luego entenderéis a lo que me refiero. Bueno, lo primero es explicar el accidente, ¿no? Dos padres muy jóvenes, 47 creo que tenía el padre y 40 años recién cumplidos la madre, trabajadores de Siemens, ¿vale? Con un alto poder adquisitivo, o sea, tenían un gran puesto en la empresa y, bueno, eran millonarios y tenían la vida resuelta y tenían 3 criaturitas de 4, 5 y 11 años y aparte el piloto, por supuesto, que ha fallecido, ¿no? 6 personas que han fallecido en ese tristísimo y horripilante vuelo. Y todo nada, simplemente por dar una vuelta de escasos minutos por el río Hudson, en un lugar en el que ya había pasado hace poco otra tragedia, si tenéis memoria. Bueno, pues voy a ir contando lo que pienso, ¿no? En primer lugar, el accidente inexplicable. Dicen ya en el foro de Reddit de aviación que parece ser que falló la cadena de alimentación del rotor o algo así, y que esto produjo un accidente concatenado en el que se desarticuló completamente el rotor del helicóptero. Algo de eso tiene que haber porque efectivamente, ¿no? Se ve que en esas pavorosas imágenes se ve como el helicóptero pues se desmonta en el aire. El helicóptero cae boca abajo por un lado, el rotor sale disparado por otro, piezas sueltas se ven volando por otro lado de la imagen. O sea, es horrible, es espantoso. Y bueno, no sé, leí por ahí algo de que habían reemplazado una pieza del rotor de un helicóptero siniestrado, pero no sé si este caso que leí se refiere a este accidente o a otro similar. Y es que ha habido muchos accidentes de helicópteros parecidos, ¿vale? Entonces os voy a contar algunos casos de accidentes parecidos, que algunos los tendréis en la memoria reciente, y aparte pues mi opinión sobre los helicópteros en general. Bueno, mi opinión general, pues que son súper inseguros. Que un avión es 1000 veces más seguro que un helicóptero, a pesar de que a mí no me gustan los aviones. Pero un avión tiene 2 motores, e incluso si tiene un accidente y un motor deja de funcionar, el otro motor sigue funcionando y las alas pues pueden hacer que el avión planee y con lo que queda funcionando aterrizar el avión. Sin embargo, con un helicóptero esta posibilidad no existe. Ya sabéis que en los aeropuertos existe la cetrería. La cetrería es el arte de enseñar a cazar a animales amaestrados como son águilas y halcones. Esto lo utilizan en los aeropuertos para cazar los pequeños pájaros que vuelan cerca del aeropuerto para impedir que se metan dentro de los motores de los aviones, lo cual averiaría estos motores y provocaría un accidente del avión bastante grave, ¿vale? Pero como digo, normalmente si uno de los motores está afectado y el otro no, el avión puede aterrizar. Sin embargo, el helicóptero no. El helicóptero solo tiene un medio de sustentación y ese es única y exclusivamente el rotor con las hélices. Por este motivo y por todos los accidentes que conozco, pues la verdad no me hacen nada de chiste los helicópteros, me parecen súper inseguros. Me parece que es algo que se debería de destinar únicamente a trabajo, rescate y ya está. O sea, y realmente no... Y por ejemplo, que vivas en una isla o vayas a una isla y como no tienes otro medio de salir de la isla
que no sea el helicóptero, porque es una isla pequeña, pues entonces en este caso usas el helicóptero, pero que no se debería utilizar tan generalizadamente y muchísimo menos para viajes turísticos y tonterías de estas. La gente es libre de hacer lo que le dé la gana, claro, pero yo la verdad veo que estos vehículos son muy inseguros a día de hoy. No tienen ningún sistema de emergencia de sustentación del aparato una vez que éste ha perdido la hélice. Si tuvieran algún medio de propulsión inferior, como si se tratara de un caza Harrier de despegue vertical, que despega desde el suelo hacia arriba directamente como si fuera un globo, de abajo arriba, sin coger carrerilla para avanzar por una pista de aterrizaje, pues entonces, mira, tendrían un medio de sustentación adicional para evitar que el helicóptero se estrellara. Pero como esto no existe a día de hoy, pues ya os digo, inseguros a más no poder. De hecho, ha habido muchos accidentes parecidos, y algunos de ellos recientes, que me hacen pensar que estos vehículos pues son de difícil maniobrabilidad y además bastante inseguros. Os voy a comentar algunos casos, de hecho famosos, los pocos que recuerdo, pero que son bastante impactantes, para que veáis por qué, ¿no? Porque yo pienso que los helicópteros pues son una mierda, ¿vale? Por ejemplo, en el tema del cine recuerdo dos casos. Uno de ellos es la película En los límites de la realidad, ¿vale? De John Landis. Bueno, en este caso la producía Steven Spielberg y había 5 directores encargados de contar 5 historias que conforman la película, que es como una especie de especial de la famosa serie del mismo título, ¿no? De Twilight Zone, la zona crepuscular, llamada en España En los límites de la realidad. John Landis, amigo de Steven Spielberg por aquella época, era muy famoso por películas de comedias como, en este caso, pues Blues Brothers, Granujas a todo ritmo, y también por haber hecho el famoso videoclip, el que yo creo que es el videoclip más famoso de la historia y el más chulo, que es el videoclip de Thriller, de los zombies de Michael Jackson. Entonces, pues era aclamado, era un director aclamado, y hizo la historia, ¿no? La quinta historia era suya y era la mejor historia de la película, la verdad. Era la historia de un racista que pues despotricaba, se metía con todas las demás razas, culpándolos de todos los problemas personales que él tenía. Este personaje, este racista, se mete con los negros, se mete con los judíos, se mete con los asiáticos, y entonces provoca una pelea en el bar cuando lo escuchan unas personas negras que hay, y sus amigos pues le dicen que se vaya a dar una vuelta para no liarla en el bar, ¿no? Pero sin embargo, al salir, de repente desaparece la puerta del bar y el tío se encuentra en medio de la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial. Y unos soldados nazis que aparecen por allí en un coche lo confunden con un judío y empiezan a perseguirlo para matarlo. El tío lo pasa realmente mal, lo tienen ya acechado para matarlo, un tiro, y en ese momento el tío salta en el tiempo y viaja pues a la época del Ku Klux Klan y están a punto de quemarlo en la hoguera. Y luego de repente salta a la época de Vietnam, donde los soldados americanos disparan a los Vietcong y lo confunden con un Vietcong. En fin, el tío pasa una verdadera pesadilla. El personaje iba a tener un momento de redención que iba a consistir en el salvamento de 2 niños en el poblado de Vietnam, a los que cogen brazos y los llevan debajo de los brazos, intentando esquivar un helicóptero americano que estaba bombardeando el pueblo. Bueno, pues ahí es donde sobrevivieron a la tragedia. John Landis pedía que el helicóptero cada vez bajara más cerca de los actores, y de mientras lanzaban pirotecnia hacia el helicóptero para simular que era una guerra. Uno de los cohetes de pirotecnia golpea sobre el rotor del helicóptero de una de las aspas y este pierde el control y cae a plomo sobre los actores, matando en el acto, aplastando y decapitando a John Landis, a Bill Morrow, al actor Bill Morrow, y a los 2 niños. Y bueno, lo peor fue la reacción de John Landis, ¿no? En lugar de aceptar lo que había hecho, echarse las manos a la cabeza como cualquier ser humano y pensar que era responsable de la muerte de 3 personas y retirarse del cine, aceptar su culpabilidad, etcétera, pues el tío llevó a un abogado que, bueno, se puso de acuerdo con el abogado, y este dijo en el juicio que la culpa de la muerte de los actores era por no haberse apartado cuando cayó el helicóptero. O sea, hay que ser desalmado, canalla, psicópata. Bueno, desde ese momento Steven Spielberg le retiró la palabra y nunca más volvió a ser amigo suyo. Pero Steven Spielberg cometió un error, y es que le avisaron, le dijeron, oye, que John Landis está utilizando munición real en algunas escenas para ahorrarse el dinero que valen las de fogueo. Oye, que John Landis no tiene seguridad en el set. Y así es como lo hizo el tío, rodando de madrugada, con niños, lo cual estaba terminantemente prohibido.
y cambiándoles el rol de personajes secundarios a extras, para así poder saltarse la legislación vigente. Las barbaridades que hizo este canalla, este psicópata, pues cambiaron la historia del cine. Y John Landis llegó a un acuerdo extraoficial con los padres. Yo no hubiera aceptado ninguna cantidad de dinero por la muerte de mis hijos, la verdad, porque no hay dinero que lo pueda pagar. Pero ya quedó defenestrado para siempre en la industria de Hollywood. O sea, nadie quiere trabajar con John Landis y es un apestado total y absolutamente. La última aparición de John Landis fue en una película de Torrente, que os voy a contar, haciendo una mierda de cameo, que la verdad, ¿quién se acuerda ya de John Landis si el tío era un maldito psicópata? Y bueno, ese fue uno de los mayores accidentes que yo recuerdo del cine. Otro, en este caso, pues protagonizado ni más ni menos que por Chuck Norris. Chuck Norris y Aaron Norris, su hermano, pues produjeron una serie de películas de guerra, en las cuales, pues claro, tenían que simular que era Vietnam y tenían que utilizar pues helicópteros de aquella época, lo cual implica utilizar aparatos viejos que, amigos, son altamente peligrosos. ¿Cuántas veces no hemos visto algún tipo de tragedia en un espectáculo aéreo en el cual se utilizaba un avión de la Segunda Guerra Mundial o similar? Este avión clásico tiene un fallo de repente inesperado y bueno, si el piloto puede saltar en paracaídas bien y si no, pues se mata en plena actuación, ¿no? Ha pasado muchas veces. Los aparatos viejos son inseguros. Bueno, pues resulta que este hombre tenía contratado, estos dos, el mítico Chuck Norris y su hermano, tenían contratado a un experto en utillería, en helicópteros y esto, y bueno, en principio el helicóptero funciona, pero en una de las escenas pues tienen que subir el helicóptero y en ese momento pues cae a plomo y mueren todos los ocupantes del helicóptero. Una tragedia. No consideran que el especialista en aparatos sea responsable, sino que ha sido un fallo del helicóptero porque es antiguo y no saben qué fallo ha sido. Vuelven a contratarlo y vuelve a haber un segundo accidente mortal en el que mueren más personas con otro helicóptero que previamente funcionaba pero que de repente vuelve otra vez a caer a plomo. O sea, ya os digo, no saben ni cómo interpretarlo. ¿Negligencia? No lo sé, desde luego lo parece. Pero tratándose de vehículos antiguos que de repente, pues un buen día dejan de funcionar y ni siquiera sabes por qué. Recuerdo un caso similar con los aviones, para que veáis hasta dónde puede llegar el hecho de cambiar una pequeña pieza. He oído por ahí, no sé si con el caso de Nueva York o otro caso similar, que a un helicóptero se le puso una pieza de rotor de un vehículo siniestrado, se pintó la pieza, no se sabía la procedencia de esta, y bueno, esa pieza provocó un accidente. Bueno, pues en el caso que os voy a comentar es algo parecido. Un avión se reemplaza un cristal, el cristal delantero del avión, lo que aquí en España llamamos la luna, ¿vale? A ese cristal. Y en lugar de ponerle los tornillos oficiales, les ponen unos tornillos parecidos. En principio no tendría que dar ningún problema, ¿verdad? Pues no es así. Cuando el avión estaba ya volando, de repente se desprende el cristal, sale volando a la nada y el copiloto sale volando con el cristal. Pero consiguen agarrarlo y el tipo se queda pues de 10 a 15 minutos colgando fuera de la cabina, agarrado por los pies, y lo dan por muerto porque no podía. Piensan que con la temperatura que había y la postura como estaba tumbado, no podía ni respirar. Pero cuando meten el cadáver, o sea, lo que piensan que es el cadáver dentro del avión, afortunadamente ha podido respirar y está vivo. O sea, un accidente espantoso. Y todo simplemente por haberle cambiado los cristales los tornillos al cristal del avión. Así que ya veis que un pequeño cambio, uno de estos aparatos, pues puede hacer que no sé, que haya algo de holgura en la pieza, que eso me parece muy peligroso. Cosa que con los aviones, como comento, pues normalmente no hay tantos fallos. O sea, en este caso fue con un cristal, pero el rotor del avión, o sea, el rotor del helicóptero es lo único que permite la sustentación del helicóptero, cosa que con los aviones no pasa. Otros dos accidentes parecidos, bueno, todos tenemos en la cabeza el caso de Kobe Bryant. Kobe Bryant, el pobre, falleció, no sé, fallecieron mínimo 3 personas en aquel helicóptero. Uno era el piloto, otro era el propio Kobe Bryant y el otro la hija. Pero creo que había alguno más. ¿La causa? Pues básicamente que Kobe Bryant utilizaba el helicóptero como si fuera un taxi. No, es que hay mucho tráfico en Estados Unidos y yo me salto el tráfico yendo en el helicóptero. Una verdadera pijada. Y por culpa de esto,
Pues un día que había niebla, el piloto no comprobó bien la distancia, se estrellaron y murieron. Una muerte horrible. Todos nos quedamos bastante traumatizados cuando vimos la noticia, aunque no siguiéramos ese deporte, porque era un jugador muy conocido, tenía toda la vida solucionada, y no solo se mató él, sino que mató también a su hija, al piloto, y como digo, no sé si a alguien más. Una historia tristísima, tristísima. Bueno, pues no fue la única. Por ejemplo, Colin McRae, el famoso piloto de rallies, del que había un videojuego en PlayStation chulísimo, de la PlayStation 1, que tú ibas por el campo y tenías que competir contra el reloj, no había otros competidores, simplemente contra el tiempo. Pues lo mismo, tuvo un accidente de helicóptero y así como se mató. No se mató en un rally, que son súper peligrosos, no, se mató en un maldito helicóptero. O sea que, como digo, cuidado con estos aparatos endemoniados. Y bueno, lo último que voy a comentar es que pienso que al igual que en la película Destino Final, hay veces que la vida nos da pistas de lo que debemos y no debemos hacer, como ocurría en aquella película tan oscura. Y es que, si os acordáis, pues como he comentado antes, hacía solamente un mes y medio o así, hubo un accidente horrible en Estados Unidos del que culpaban al controlador aéreo, ya que un helicóptero militar estaba en el camino de una pista de aterrizaje y despegue de aviones en el río Hudson, y un avión que creo que aterrizaba con unos chavales que volvían de un partido de hockey o algo así, chocan con el helicóptero y mueren todos en el acto. Bueno, pues esta es una de esas cosas que, claro, si lo hubieran pensado, a lo mejor se les hubiera quitado las ganas de subirse al maldito helicóptero. Hubieran dicho, hostia, estamos donde se mataron estas criaturas que murieron del helicóptero y el avión. Oye, mira, ¿sabes qué te digo? Que le den por culo al helicóptero. Vamos a ver desde arriba la ciudad, desde el Empire State, y luego nos vamos a comer al mejor restaurante de la ciudad, y luego, si queréis, al Disneyland o donde os dé la gana. Y ya está, y no les habría pasado nada. Yo no estaría haciendo este asqueroso vídeo ahora mismo, y estarían vivos. Pero lamentablemente se montaron en aquel helicóptero. Y hay otra cosa también que me da mucha rabia, y es que los dos eran directivos de Siemens, una empresa de electrónica y de teléfonos móviles. ¿Cómo es posible que no les diera por mirar en internet el historial de la empresa? Hay quien me ha discutido esto en YouTube y me ha dicho que bueno, que 2 accidentes en 12 años son pocos y que la empresa es segura. Pues mira, yo no pienso así. Yo pienso que no tendrían que tener ni un solo accidente. ¿Por qué? Pues porque al que se mate en uno de esos accidentes le va a importar una mierda la estadística, porque él forma parte de la muerte en la estadística. ¿Me entendéis? O sea, si no es 100% seguro, conmigo no cuente. O sea, yo no meto a toda mi familia en un cacharro de esos ni de coña. Eso va a empezar por ahí, pero bueno, esa es mi opinión personal. Ahora bien, es que si encima me entero de que la empresa ha tenido 2 accidentes en 12 años, menos todavía que lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque conozco muchos casos similares y les tengo, más que respeto, miedo a los helicópteros. Miedo, pero un miedo fundado, Un miedo totalmente con fundamento. Y es lo que digo, si hubieran perdido 1 minuto o 2 en mirar los datos de la compañía en internet, siendo de Siemens, lo más probable, una empresa que fabricaba teléfonos móviles, pues lo más probable es que hubieran dicho, hostia, esta empresa ha tenido 2 accidentes, mira, ¿sabéis que os digo? Que le den por culo al helicóptero, vamos a hacer otra cosa. Pero aquí viene el problema, y el problema es que son gente con dinero, ¿vale? No lo toméis a mal cuando escuchéis este vídeo, pero tengo un amigo, mi amigo Aarón, dice, y no le falta razón, que los ricos se matan haciendo cosas de ricos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que muchas veces les pasan accidentes que van relacionados con la ostentación que da el dinero, con el hecho de poder hacer cosas que las personas normales no pueden hacer, ¿vale? Y no hay nada malo en que una persona tenga dinero y haga lo que le dé la gana, pero a veces uno debería de cuestionarse si merece la pena hacer esas cosas. ¿Os acordáis de Parque Jurásico? En Parque Jurásico un multimillonario consigue rescatar a los dinosaurios, y el personaje de Ian Malcolm, o sea, el personaje interpretado por Jeff Goldblum, dice, los científicos de Jurassic Park estaban tan ensimismados intentando devolver a la vida a los dinosaurios que no se preguntaron si debían hacerlo, si debían. ¿Qué quiere decir eso? Pues que volvieron a los dinosaurios a la vida, y encima no devolvieron a dinosaurios herbívoros, devolvieron a un tiranosaurio, velociraptores. Era la receta perfecta para el desastre.
Entonces, como digo, evidentemente nadie conoce el futuro, yo no lo sé todo, nadie sabe lo que le va a pasar mañana, pero sí que hay veces que la vida te da pistas. Una de ellas fue esa, la del accidente que había habido un mes y medio antes, razón de sobra para que se te quiten las ganas de coger un puto helicóptero en Estados Unidos. Y menos en Nueva York. La segunda, pues haber mirado los antecedentes de la empresa, que ya os digo yo que no era trigo limpio, ya habían muerto, me parece, varias personas, o como mínimo había tenido 2 accidentes, supongo que mortales, porque normalmente un accidente de helicóptero es mortal. Es muy raro que sobrevivas a un accidente de helicóptero. Y tercero, lo que digo, la ostentación. No, esto vale una pasta, pues voy a hacer lo más exclusivo, lo más... Oye, a lo mejor no merece la pena, ¿sabes? No merece la pena pagar algo tan caro si al final el riesgo no te merece la pena. Os lo digo así. Es como lo del Titán, ¿vale? Lo del Titán pasó exactamente lo mismo. Un viaje exclusivo para montarte de caro, como este del helicóptero, para montarte en un maldito submarino que luego era una trampa mortal, que si hubieran buscado en internet habrían visto que tenían varias denuncias, accidentes previos, que el maldito submarino se controlaba con un puto joystick Logitech, un gamepad de Logitech. Vamos, que si te falla el mando no se te fastidia la partida, lo que te fastidia es la vida. Tremendo, ¿no? Muy fuerte eso. En fin. Así que nada, como digo, hay veces que uno debe de preguntarse, no si puede, que ya sabe que puede, sino si debe hacer ciertas cosas. Porque hay cosas, hay experiencias que no merece la pena probarlas por el hecho de que son muy peligrosas. Y por el hecho de que, como digo, esos vehículos, yo les tengo bastante asco a los helicópteros, me parece precioso, un helicóptero es precioso para tenerlo de juguete en tu casa, pero que yo no me monto en un cacharro de eso ni harto de vino, vamos. O sea, que no, ni de broma. Y de verdad, ojalá hubieran tomado la decisión de no montarse y yo no estuviera haciendo ahora mismo este maldito vídeo, ojalá. En fin, vuelvo a repetir, esto es mi opinión personal, hecho con todo el respeto del mundo hacia las víctimas, ¿sabes? Lo único que pasa es que me duele, cuando veo este tipo de noticias yo soy muy empático, me dolió lo de Álvaro Prieto, me dolió lo de Kobe Bryant, me dolió lo de esta familia y el piloto, me duelen todas estas cosas y siempre le das vueltas pensando cómo se podría haber evitado, si se podría haber evitado, qué pasa con ese tipo de situaciones, en este caso los vehículos, pues ya os digo, los helicópteros son una basura, ¿eh? Para mí el peor vehículo que existe del mundo, el peor, porque es súper peligroso y no tiene ningún tipo de medida de seguridad. En fin, ¿qué opináis vosotros de esto? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Pensáis que no? ¿Que estoy generalizando y que los helicópteros son más seguros de lo que parece? ¿Os montaríais con toda vuestra familia en un aparato de estos después de haber visto tragedias como la de Kobe Bryant o la de esta pobre familia? ¿Y el piloto? Y repito el piloto porque en algunos medios parece que no mencionan al piloto, como si el piloto tuviera la culpa del accidente. En fin, pobrecito. También tendría familia y no tenía culpa ninguna. El que tenía culpa en todo caso es la empresa y el encargado de mantenimiento del aparato, que el aparato está claro que falló y fue un fallo catastrófico. De seguro una negligencia criminal, pero vamos, ni todo el dinero del mundo va a servir de nada porque lo importante era la vida de estas pobres personas que ya no están con nosotros. En fin, amigos, no me estiro más, que el vídeo ya ha quedado bastante largo. Espero que, bueno, os haya gustado. No es un vídeo agradable, pero que os haya informado, que os haya hecho pensar. Me podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Y bueno, sin más me despido. Por favor, vuelvo a repetir, mucho cuidado en carretera, siempre, ¿no? Pero ahora especialmente porque este vídeo lo subiré mañana, si Dios quiere. Es Semana Santa, así que mucho cuidado porque todos los años hay accidentes mortales y muchas veces se deben a la prisa de la gente, a no respetar a los demás conductores, a cometer errores estúpidos. Simplemente si tenéis un poco de precaución, llegaréis a casa sanos y salvos. Tampoco sacáis a la hora que sale todo el mundo, porque evidentemente os vais a encontrar con todo el mundo. O sea, hay que hacer las cosas con cabeza siempre. Y bueno, amigos, sin más, aquí se acaba el vídeo. Sin más me despido. Nos vemos en otro vídeo próximamente. Chao, chao.